Heredé la casa de mi tía Carmen en septiembre. Nadie más la quería, decían que estaba demasiado alejada, que necesitaba demasiadas reparaciones, que el terreno era improductivo. Para mí era perfecta. Después de mi divorcio, necesitaba alejarme de Madrid, de las miradas compasivas y los comentarios a mis espaldas. La primera semana me dediqué a limpiar. Entre el polvo y las telarañas encontré tesoros, fotos antiguas, cartas de amor de mi tío fallecido, recetas manuscritas. La casa guardaba secretos dulces, pensé entonces. Qué equivocado estaba. Todo cambió cuando decidí limpiar el sótano. El olor a humedad era insoportable y las paredes rezumaban por la cercanía del río. Mientras movía cajas viejas, una tabla del suelo cedió bajo mi peso. Al principio me asusté, pero cuando alumbré el hueco con la linterna del móvil, vi algo metálico brillando en la oscuridad. Era una caja de latón, del tamaño de un libro grande. Estaba sellada con cera roja y tenía grabados extraños que no pude identificar. La superficie estaba fría, mucho más fría que el ambiente del sótano. Debería haberla dejado allí, debería haberla enterrado más profundo, pero la curiosidad pudo conmigo. Rompí el sello esa misma noche. Dentro encontré un diario y varios objetos envueltos en tela, un rosario negro, una fotografía quemada donde apenas se distinguía una figura, y un frasco con algo que parecía tierra o cenizas. El diario estaba escrito en una mezcla de español y latín, con una letra temblorosa que se volvía cada vez más errática conforme avanzaban las páginas. Esa noche el río sonó diferente. Su habitual murmullo se convirtió en algo muy extraño, como si las aguas arrastraran voces. Me asomé a la ventana y por un momento creí ver una figura parada en la orilla, inmóvil bajo la luz de la luna. Cuando parpadeé, había desaparecido. Los días siguientes me obsesioné con el diario. Algunas partes eran indescifrables, pero otras contaban una historia que me heló la sangre. Mi tía Carmen no había sido la primera dueña de la casa. Antes perteneció a un sacerdote que fue expulsado de su parroquia por prácticas poco ortodoxas. Las entradas hablaban de rituales junto al río, de pactos sellados con sangre, de promesas de vida eterna. Una noche, mientras leía en la cocina, todos los grifos de la casa se abrieron simultáneamente. El agua salió negra, espesa, con un olor putrefacto. Cuando por fin logré cerrarlos, encontré huellas húmedas que iban desde el sótano hasta mi habitación. Huellas que no eran humanas. Intenté deshacerme de la caja. La arrojé al río una madrugada, pero al volver a casa la encontré sobre mi cama, goteando agua negra sobre las sábanas. La enterré en el jardín, apareció en el sótano. La quemé en la chimenea, y volvió a aparecer. Y cada vez que intentaba destruirla, las voces del río se hacían más fuertes. Empecé a tener pesadillas donde me ahogaba en aguas oscuras mientras manos frías me arrastraban hacia el fondo. Me despertaba con marcas de dedos en los tobillos y el sabor del río en la boca. Ahora escribo esto porque sé que vendrán a buscarme. El agua del río ha empezado a subir, aunque no ha llovido en semanas. Desde mi ventana veo sombras que se mueven contra la corriente, figuras que se congregan en la orilla. El sacerdote escribió en su diario que hizo un trato con algo antiguo que vivía en las profundidades. Algo que prometía revelar los secretos de la vida y la muerte a cambio de almas. Y creo que, al abrir esa caja, me convertí en parte del trato. Han pasado 3 días desde que escribí la última entrada. Las líneas telefónicas están muertas y el móvil no tiene señal. El río ha crecido tanto que ahora llega hasta el jardín trasero, aunque el cielo sigue despejado y el resto del pueblo, a lo lejos, parece ajeno a esta inundación. Anoche descubrí más páginas en el diario del sacerdote, ocultas en un doble fondo de la caja. La tinta está corrida por la humedad, pero pude descifrar los textos que me ayudaron a entender. Se llamaba Padre Augusto Velázquez, y llegó a esta casa en 1932, huyendo de algo más que la expulsión de su parroquia. En sus escritos habla de una secta antigua, anterior al cristianismo, que adoraba a entidades que vivían en las profundidades de ríos y lagos. No eran dioses, escribió, sino algo más primitivo y algo que exigía almas. Seres que se alimentaban de la desesperación humana, ofreciendo a cambio conocimientos prohibidos. El padre Augusto los descubrió cuando intentaba salvar a su hermana de una enfermedad terminal. Los médicos le habían dado semanas de vida, y él, desesperado, empezó a buscar respuestas en textos prohibidos por la Iglesia. Encontró referencias a rituales que podían prolongar la vida, pero el precio era alto. Por cada año de vida otorgado, debían entregar 3 almas inocentes a las aguas. Esta casa no fue elegida al azar. Está construida sobre un punto donde el velo entre nuestro mundo y el de estas entidades es más delgado. El río no es solo agua, es una entrada, un camino que conecta con algo más antiguo que la humanidad misma. Mientras leo esto, escucho golpes en las paredes. Son como latidos,
como si la casa entera fuera un corazón enfermo. El agua que gotea de los grifos ha empezado a moverse contra la gravedad, subiendo por las paredes en delgados hilos negros que dibujan símbolos que se desvanecen antes de que pueda copiarlos. He encontrado fotografías escondidas en el ático. Muestran al padre Augusto realizando rituales en la orilla del río. En cada imagen hay más personas a su alrededor, pero sus rostros están distorsionados, como si el agua hubiera empezado a borrarlos incluso antes de que la fotografía fuera tomada. En la última foto, el sacerdote está solo, y su sonrisa era demasiado ancha, sus dientes se veían muy grandes. Esta mañana intenté salir de la casa. Llegué hasta el camino principal antes de que el dolor comenzara. Con cada paso que me alejaba, sentía como si mis huesos se convirtieran en hielo. Cuando miré mis manos, vi que las venas bajo mi piel se habían vuelto negras, pulsando con un líquido espeso que no era sangre. Tuve que regresar. El diario menciona que el padre Augusto logró mantener viva a su hermana durante décadas, mucho más allá de lo natural. Pero cada año necesitaba más almas, y el río le exigía. Los habitantes del pueblo empezaron a desaparecer. Familias enteras se esfumaban sin dejar rastro. Y su hermana, según las últimas entradas, ya no era completamente humana. He empezado a soñar con ella, una mujer anciana que debería estar muerta hace décadas, sentada junto al río, cantando canciones de cuna mientras peina su cabello con dedos que son demasiado largos, demasiado pálidos. En mis sueños, ella me llama. El agua ha llegado al primer piso. Mientras escribo esto desde el ático, escucho voces que suben con ella, voces que conozco, mi exesposa, mis padres, amigos que no he visto en años, todos llamándome, prometiendo que todo estará bien si solo bajo y me uno a ellos. Pero lo que más me aterra no son las voces, sino los momentos de silencio. Porque en esos momentos, cuando el río calla, puedo escuchar algo moviéndose en el ático conmigo. Algo que respira con pulmones llenos de agua, que arrastra un cuerpo demasiado pesado por el suelo húmedo. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que cuando me voltee, veré a la hermana del padre Augusto. Y finalmente entenderé por qué la última página del diario solo contiene una frase repetida una y otra vez: el agua es más espesa que la sangre.